La manera más sencilla de ver la velocidad instantánea es cuando uno va en el vehículo y el vehículo contiene lo que se llama el velocímetro, cuando uno puede chequear ahí qué velocidad lleva. Entonces uno va en su vehículo o va en una bicicleta que contiene ese aparatito y uno puede mirar en cualquier instante qué velocidad tiene en ese instante cuando lee lo que el velocímetro informa. Entonces básicamente un velocímetro nos indica, como quien dice, la velocidad instantánea que lleva el móvil en el momento en que yo quisiera. Eso es lo que queremos. Ahora, bajo el punto de vista matemático, para nuestro curso es un poquito complicado tratar de meterse con todo un conjunto matemático. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Nos vamos a imaginar lo siguiente. Voy a considerar un sistema XY acá. De aquí está el observador y una partícula que lleva una cierta trayectoria. En un instante t sub 0, esta partícula tiene una posición r sub 0 en un tiempo t sub 0 y en un instante de tiempo t, la partícula tiene una posición final r final. Entonces, bajo el punto de vista geométrico, quiero que analicemos esto. Básicamente, este es un punto donde la partícula se encontraba en un instante t sub 0 y este es otro punto donde la partícula se encontraba ahí. Si yo uno esos dos puntos, acá así, básicamente, bajo el punto de vista de la geometría, nosotros tenemos lo que se llama una recta secante. ¿Qué significa eso? Que esta recta toca a la curva en dos puntos. Entonces, la idea fundamental es que lo toque en un punto, o sea, que no sea básicamente en un intervalo de tiempo, sino que sea en un tiempo t. Ya sea este t sub 0, sea este t final, y lo que queremos es que en un instante de tiempo t, en un instante de tiempo, ¿qué velocidad lleva el móvil en ese momento? Esa es la idea central. Entonces, lo que yo quiero es primero quitarme el intervalo, no considerar un tiempo t final y un tiempo t inicial, sino simplemente un tiempo t. Y el objetivo es, bajo el punto de vista de la geometría, es que ese punto t represente nada más lo que le vamos a llamar una recta tangente. Entonces, quiero pasar de una recta secante a una recta tangente. Esas fueron las ideas básicas de Isaac Newton. En aquellos tiempos había mucha geometría, no se sabía nada del cálculo, él estaba construyendo el cálculo. Entonces, la idea central es esa. Tenemos una recta secante y queremos pasar a una recta tangente. Esto va a estar muy importante más adelante. Entonces, si se dan cuenta, la idea que tuvo Newton fue venir y hacer de ese intervalo de tiempo cada vez más corto. Y cada vez más corto. Ahora, el intervalo de tiempo t sub 0, t final, ahora lo hizo un poquito más corto. Y siempre acá había una recta secante. Pero luego siguió haciéndolo más corto. La idea era esa. Hacer de ese intervalo de tiempo lo más corto posible. O sea que el intervalo delta t, que antes era acá, ahora es acá, ahora es acá. La idea era hacerlo tan pequeño que al juntarse en este punto, cuando la delta t tiende a ser muy pequeño, la recta secante se vuelve una recta tangente. Esa es la idea principal. Y ello implica también la idea de un límite en el cual el delta t poco a poco se va haciendo más pequeño y más pequeño y más pequeño y más pequeño, tal que tienda a cero. En el momento en que tiende a cero, si existe ese límite, entonces se dice que se encontró lo que vamos a llamar la idea central de la velocidad instantánea, que es pasar de una recta secante a una recta tangente. Recordemos que la velocidad media no es más que el cambio de la posición en el intervalo de tiempo en que lo hace. El cambio de la posición efectivamente es esa recta tangente. Recuerden que es ese vector que viene acá así. Entonces, el delta R, este delta R, está en la dirección de esa recta secante.
Y ahora lo que queremos es que delta t sea lo muy pequeño posible para que esta recta pase a ser una tangente. O sea que la idea es la siguiente. La velocidad instantánea la vamos a definir como el límite cuando delta t tiende a 0 del cambio de la posición en el intervalo de tiempo en que lo hace. Esta es la idea central. Pasar, bajo el punto de vista de geometría, y esto es muy importante, pasar de la recta tangente, de la recta secante, perdón, a la recta tangente. ¿Estamos claros? Esto que está acá es lo que se va a definir simplemente como velocidad instantánea. Y bajo el lenguaje del matemático alemán Leibniz, que también estaba estudiando lo que era el cálculo, a él se le debe esta notación. La velocidad instantánea no es más que la razón de cambio de la posición en la unidad de tiempo. Esto que está acá se define como una razón de cambio en este caso de la posición en la unidad de tiempo. Y esto es básicamente lo que vamos a definir como velocidad instantánea, la razón de cambio de la posición en la unidad de tiempo. La velocidad instantánea, definida entonces como la razón de cambio de la posición en la unidad de tiempo, la podemos escribir así. La razón de cambio en la unidad de tiempo del vector posición, que sería x, y, z, esto es r, no es nada más que un vector que tiene la característica de una razón de cambio en la unidad de tiempo en x, una razón de unidad de cambio de la posición en y en el tiempo y una razón de cambio de la posición en z en el tiempo, y que esto lo vamos a escribir de esta manera. La velocidad instantánea no es más que la rapidez en x, la rapidez en y la rapidez en z, unidades metros por unidad de segundo, donde la rapidez en x juega este papel, la rapidez en y juega este papel y la rapidez en z juega este papel. ¿De acuerdo? Y esta va a ser la manera con que vamos a trabajar la velocidad instantánea. Recuérdense que todo vector velocidad, y esto es un punto muy importante, todo vector se puede escribir como la rapidez del vector por un vector unitario en su dirección. Esta rapidez, si yo la conozco en función de estos componentes, la rapidez no es más que la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado, la componente en y al cuadrado, la componente en z al cuadrado. Entiéndase muy bien, el vector se le llama velocidad, todo esto es velocidad, y simplemente al tamaño de la velocidad se le llama rapidez. Esto es rapidez. Entonces, cuando yo le digo a ustedes calcular la rapidez, significa calcular el tamaño del vector velocidad. Pero cuando yo les diga a ustedes calcular la velocidad, significa calcular la velocidad y un vector unitario en su dirección, o simplemente las componentes del vector velocidad. Ahora, para tener clara esta idea de lo que es la velocidad instantánea como un límite, vamos a hacer un pequeño ejercicio que nos va a servir para aclarar estas ideas. Consideremos, por ejemplo, la componente en x. Imaginémonos que acá en la dirección x un cuerpo lleva una posición como función del tiempo, acá así, y que después, en un tiempo más adelante, la posición del cuerpo es t más un pequeño intervalo que él pasó. Aquí estaba en un tiempo t y aquí hubo un t más delta t. ¿De acuerdo? Sabemos que la rapidez instantánea en x la hemos definido como el límite
cuando delta t tiende a 0, el cambio en la posición en el intervalo de tiempo en que se hace. Ahora, acá el observador mira una partícula en un tiempo t y dice que está en una cierta posición. Algo muy importante es que ahora esta posición es un funcional, es una función que depende del tiempo. Luego pasa cierto intervalo de tiempo, delta t, y dice que cuando la partícula se mueve, en el tiempo t más delta t se encuentra en otra posición, también que depende de esa función del tiempo. Vamos a considerar por simplicidad un funcional de posición que depende del tiempo como un t cuadrado. Más adelante vamos a ver con más detalle ese tipo de cosas, pero por el momento simplemente estamos haciendo un pequeño ejemplo. Ahora, el cálculo de la rapidez en x instantánea sería el límite cuando delta t tiende a 0 del cambio de la posición. El cambio de la posición sería posición final menos la posición inicial dividido el intervalo de tiempo en que lo hace. Esta rapidez en x sería básicamente el límite cuando el delta t tiende a 0 de... Aquí tengo la posición en función de t más delta t. El funcional está acá, entonces en vez de poner simplemente t, pongo t más delta t. O sea, t más el intervalo de tiempo al cuadrado, menos la función que solamente depende del tiempo, que es la misma historia que está acá. T cuadrado dividido el intervalo de tiempo. Ahora, procedamos a calcular acá, por ejemplo, este cuadrado que está ahí, que sería t cuadrado más 2 veces t por delta t, más delta t al cuadrado, menos t al cuadrado, dividido el delta t. Observen ustedes que el t al cuadrado acá se cancela con el t cuadrado acá, y entonces la rapidez en x sería el límite cuando delta t tiende a 0 de... Ahora, voy a sacar aquí un factor común, intervalo de tiempo delta t, que sería 2t, 2t más delta t, factor común de delta t dividido delta t. Este sería el factor común acá. Pueden observar que el delta t se cancela, y entonces me queda que la rapidez instantánea en x sería el límite cuando delta t tiende a 0 de simplemente 2t más delta t. Como ustedes pueden ver, este límite, básicamente cuando delta t tiende a 0 es como decir, esto que está acá se va a 0, y por lo tanto la rapidez en x instantánea simplemente sería 2t. El límite existe, por lo tanto esa sería la rapidez instantánea de la partícula en movimiento en una dimensión. Por lo tanto, para una posición cuyo funcional, como función del tiempo, tiene esta forma, entonces su rapidez instantánea en la dirección x sería simplemente 2t. Y hay un ejemplo, por ejemplo, sencillo del cálculo de una velocidad instantánea.